entonces en los minutos que vamos a compartir, lo he titulado así, Enseñar en la virtualidad, qué retos y desafíos nos planteó para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Y esto va a tener así una connotación de una apreciación personal de lo que pasó en este trabajo y estos retos que a nosotros nos plantean, y seguramente va a estar impregnado de lo local. Le llamo lo local, es mi experiencia desde Argentina, que podríamos no estar coincidiendo con lo que aconteció en todos los países en esta instancia, ¿no? Entonces, el recorrido propuesto, quiero contar así un poco contexto y algunos puntos de partida, algunas consideraciones y propuestas, que más que propuestas son así unas ideas para pensar cómo afrontar algunos retos y desafíos. Tres reflexiones finales y abierto a las preguntas que van a quedar formuladas. En términos del contexto y puntos de partida, lo que quiero hacer es iniciar así con algunos aspectos que a mí me preocupan en retos y desafíos, cosas que me parecen que son difíciles. O sea, la virtualidad nos llevó a algunos retrocesos, eso desde mi perspectiva, a algunas cosas que sí las rescato de manera positiva y sobre algunos de ellos voy a estar puntualizando. Voy a empezar con estos retos y desafíos que para mí son a superar, por eso lo coloco así como un rojo entre medio y es lo que, de nuevo, voy a insistir, esto es lo que puedo apreciar en mi contexto y podríamos diferir de lo que pasó en muchos lugares, pero sí, al menos en Argentina. Mi visión es hay veces muchos años trabajando, pensando en cómo trabajar en la escuela secundaria y media, y la virtualidad me hizo ver que hubo así un retorno al conductismo, donde hubo muchas clases videograbadas cuando los estudiantes podían acceder y tenían conectividad, o si no, material digitalizado o material impreso que se les envió a los estudiantes. Y esta idea de evaluaciones online automáticas, donde una evaluación online automática que se corrige con múltiples opciones. Estoy evaluando procesos muy elementales dentro de matemática, y esto entonces fue una vuelta atrás en todo lo que veníamos haciendo en educación matemática por mejorar y darle calidad a las clases. Se vio otro reto que para mí, otro desafío a superar, que esto lo trajo para mí el trabajo en la virtualidad, esta concepción tradicional de enseñanza y aprendizaje, donde los alumnos aprenden viendo y otra vez el profesor está explicando, ¿no? Ese modelo tradicional dice, no puede ser, y esto pasó por la virtualidad y espero que esto no quede instaurado al salir de toda esta etapa en la cual estamos transitando, por eso me es un reto y desafío a superar. El pensar en la virtualidad también lo que trajo aparejado desde mi óptica, estas clases sincrónicas que solo fueron para exposiciones magistrales del profesor. Lo entiendo donde teníamos estudiantes donde no están conectados. Yo lo hago, me gustó una expresión que encontré en internet hace tiempo atrás. Comprendo a los profesores donde estas clases que hay veces tenemos que dar a los estudiantes de escuela secundaria, que en algunos entornos no permiten que aparezcan los rostros, entonces los alumnos aparecen todos desconectados, el profesor no le queda más que dar una exposición magistral y uno dice, también siendo clases de espiritismo, dado que uno no tiene, al rato tiene que estar preguntando, José, ¿estás allí? Porque no sabemos si están los estudiantes, no está, establecer contacto del otro lado porque tenemos el silencio, no tenemos rostro, sé que eso es difícil y esto ayudó, entonces esto es un reto y desafío para el trabajo en la virtualidad. Retos y desafíos que a mí me preocupan es la inclusión de las TIC en las clases, dado que trabajo en esta idea de hacer un uso pertinente y significativo de la inclusión en las TIC y se vio por lo apresurado, un uso poco significativo y pertinente de los recursos y entonces es un desafío a trabajar. La generación de material didáctico, donde uno diría, pero debería estar mediado pedagógicamente, casi quedaron digitalizaciones de textos que se enviaron a los estudiantes, sin advertir lo dificultoso que es para un estudiante de escuela secundaria leer un texto en matemáticas. Me gustó esas expresiones de Paola cuando decía, las matemáticas para todos son a veces matemáticas para unos pocos, y creo que esto también está ahí de por medio. La modificación de roles, o sea, con estudiantes, profesores que son el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Le llamo, los estudiantes fueron el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje cuando no se establecieron conexiones y entonces tenían que estudiar solo de un texto, o cuando había conectividad, el profesor era el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y sí hubo desafíos logrados, como fue
hubo buenas propuestas, pero estos ya eran profesores que venían trabajando y preocupados por la inclusión de las TIC en las clases, entonces hubo un uso significativo y pertinente de los recursos. Hay experiencias, hoy esta es una cuestión, la veo muy favorable, experiencias exitosas que están compartidas y hoy tenemos acceso a esa información digitalizada, a los encuentros, a los videos, a los simposios, a las revistas, y entonces eso nutre nuestras clases. Y sin que nos propusiéramos, también hubo una idea de aprendizaje autónomo del estudiante, sin que hubiese sido propuesto por parte del profesor, sino que cuando hubo un trabajo sensato de por medio, se logró. Pero ahora, ¿cuáles son algunos retos y desafíos que trajo aparejada la virtualidad que a mí sí me preocupan? Sí, nos planteó como retos trabajar con la inclusión de las TIC, algo que veníamos trabajando en educación matemática, que muchas veces los profesores se resistían, entonces se volvieron casi expertos en trabajar en hacer videos, hacer clases, trabajar, gestionar la clase en la virtualidad, manejar diferentes apps a través de móviles, manejar los tiempos, pero desde mi perspectiva, y aquí es un reto y desafío que es a superar, sigue quedando relegado a un segundo plano todo este cuestionamiento sobre el saber matemático y del saber matemático escolar. Y aquí me quiero quedar con algunas diapositivas de pensar, así de tomar algunas líneas. Si miro, por ejemplo, los estándares básicos de competencias que tiene, por ejemplo, Colombia, cuando me habla de formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, pensar esta matemática para todos, de las otras ciencias, de las matemáticas mismas, me hablan de 5 procesos generales que contemplan los lineamientos curriculares, la idea de modelar procesos, y esto, por comentarles, no es muy diferente a lo que tenemos, por ejemplo, en Argentina, donde también se plantea esta idea de aplicaciones en situaciones cotidianas, de pensar, de incluir que no estamos formando a matemáticos, sino que estamos formando a estudiantes que no necesariamente van a ser matemáticos, y entonces eso es un reto también a desafiar. Nos dan algunas propuestas, y acá me quiero quedar en estos retos que se plantean. Creo que cuando tenemos que estar pensando en la enseñanza en la escuela secundaria y media, no solo me voy a preguntar qué quiero que mis estudiantes aprendan, sino es por qué es necesario y debo enseñar este contenido o este objeto matemático. Y dos preguntas que me preocupan son qué problemas resuelve, pero qué problemas genuino en contextos reales, o sea, y cuáles son esos contextos que le dan sentido y significado a lo que vengo a estar enseñando. Y eso ahí es relevante y fundamentalmente por la noción de problemas. Y traigo a colación Claudia Alsina cuando habla sobre realidades falseadas y manipuladas. Me gusta mucho este texto que está en la red que dice si Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docentes, porque él habla que trabajamos en las clases con estas situaciones aparentemente realistas al contar con palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Y esta idea de decir, estoy trabajando muchas veces con problemas que solo viven en las clases de matemáticas, que el estudiante sabe que eso solo acontece en la clase de matemática. Y esto no está pasando en la realidad, ni le resulta útil esa matemática para cuando él termine la escuela secundaria o siga una carrera que no necesariamente va a ser matemática. Y mucho de esto tiene que ver con la clase en el modo en que fuimos formados. En el modo que fuimos formados, muchas veces como profesores, fuimos formados por matemáticos, y entonces vemos procesos desde lo general a lo particular, que no es el modo en que aprendemos o aprenden los estudiantes, y otra vez de nuevo, vamos pensando en una clase que vamos a formar matemáticos y no vamos a formar matemáticos. Traigo a colación libros en el cual yo estuve en mi formación, por ejemplo, Spivak, donde parte de lo general a lo particular, o libros que aparecen hoy en día como matemáticas aplicadas, de nuevo, está pensado desde lo general a lo particular, que muchas veces el profesor lo advierte en la clase. Está explicando un determinado contenido, parte de lo general, y cuando ve la cara de horror de los estudiantes, les dice, tranquilos, ya vamos a hacer ejemplos para que ustedes los entiendan. ¿No? Y dice, claro, porque el modo en que aprende la mayoría de los estudiantes, y si pensamos Howard Garnett te habla de 8 inteligencias dentro de una clase, entonces no todos tienen desarrollado un pensamiento lógico matemático. Entonces, ¿por dónde empezar para estos retos y desafíos? Y para empezar tengo que observar, analizar y hacerme preguntas. Y pensar
que esos estudiantes que tengo en escuela secundaria y media, el día de mañana van a ser diferentes profesiones, no van a ser matemáticos. O sea, entonces tengo que estar pensando, esa matemática, como decía Paola, matemáticas, esas matemáticas para todos no son las matemáticas, terminan siendo unas matemáticas para unos pocos. Entonces, en ese sentido, lo tengo que estar pensando. Y van algunas ideas, no van a ser propuestas. Tengo que cuestionarme ese saber. Por ejemplo, habitualmente trabajamos en clases con ejercicios de esta naturaleza, las clásicas cajas, pero me tengo que preguntar, ¿esto acontece en la realidad? ¿Esto ocurre? ¿Cómo es el diseño de empaques, por ejemplo, en la actualidad? Porque si empiezo a mirar el diseño de empaques, no es como vive o acontece en la clase de matemáticas. Entonces me puedo mirar, voy a mirar así propuesta, no va a ser el desarrollo de la propuesta, pero mirar, ¿y cómo se hace, por ejemplo, el llenado de una caja de leche? Donde estoy viendo que son, en realidad no vienen las cajas armadas, sino son bobinas. Esas bobinas, hoy veo videos donde esas bobinas se hacen cilindros y tienen un premarcado, y ese premarcado luego pinzas lo van cortando. Y me puedo hacer cuestionamientos de si están optimizados o no. Y no estoy pensando para la universidad, sino contenidos que están dentro de la escuela secundaria y lo hemos trabajado, pero entonces me lleva a trabajar de otra manera en clase, a desarmar una caja, a mirar, a medir, a hacer tablas, a analizar en diferentes registros, a usar las TIC para ver que en realidad el modo en que han sido plegadas sí influye y que están optimizadas para que una empresa no vaya a perder, forma un ciudadano crítico y que tienen diferentes formatos porque esto están pensado para acomodarlos y optimizarlos en los pallets donde se transportan. Y puedo seguir mirando y observando el entorno. Voy a mirar ejemplos que pasaron aquí en Argentina con algunos de los profesores. El consumo de carne, por ejemplo, y en el caso de Argentina tenemos diferentes consumos de carne. Y entonces podemos hacernos una pregunta genuina de lo que ocurre. Entre ellas, por ejemplo, es cuál de estos animales resulta más rentable para la producción de carne. Pero no estoy pensando en análisis matemático en la universidad, sino cuentas, cómo me podría dar cuenta y tengo muchas herramientas de trabajar esa matemática dentro de la escuela. Y bueno, me quedo con tres reflexiones finales para quedar abierto después a preguntas. Y entre ellos me quiero quedar con que los profesores no aprendemos a desarrollar buenas clases si replicamos malos modelos. Y lo digo malos modelos en el sentido que nos gustan los modelos por los cuales fuimos formados como matemáticos, pero esa matemática que fuimos formados no es la matemática en la cual tengo que estar trabajando en la escuela. Pero para salir de ello, y el reto está, es que tengo que atravesar mis prácticas por didáctica de la matemática, que es la que me da herramientas para poder reflexionar sobre lo que estoy haciendo y darme cuenta que muchas veces esos modelos que hemos admirado no son los mejores modelos para trabajar dentro de la clase. Que el foco de una buena clase a veces se encuentra en cuestionarse el contenido y cómo lo debo enseñar. No puedo estar replicando el modelo que a mí me enseñaron de esta manera y sigo tomando o tomo un libro y no me cuestiono si ese es el modo más adecuado de estar enseñando en escuela secundaria y media. Y finalmente que es necesario tener presente el contexto y los destinatarios de lo que estamos enseñando. No estamos formando siempre a matemáticos. Esos estudiantes no siempre van a terminar dentro de una universidad. Hay veces decido, voy a enseñar estadística porque esto les sirve para entender cuando tengan estadística, no van a terminar de esa manera. Entonces tengo que alfabetizar matemáticamente a un estudiante para que le sirva para el que vaya a continuar, pero también le sirva para la vida diaria. Seguramente vamos a disentir en muchos de los puntos, pero bienvenida a la disidencia. Entonces quedo abierto a preguntas, comentarios después en la interfaz de intercambio con ustedes. Desde mi punto de vista, muchas gracias por la atención.